Bueno chicos, bienvenidos a la cuarta clase de empaque, envase y embalaje. Bueno, la clase pasada habíamos hablado acerca de el envase, de su clasificación y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de su concepto. Recordemos que el envase pues, es cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, o sea, sobre todo el que tiene contacto con el producto, que sería el envase primario, para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y distribución. De acuerdo a Gibonati, se define como envase a cualquier recipiente o envoltura en el cual esté contenido el producto para su venta, almacenaje o transporte. El envase es el contenedor que está en contacto directo o indirecto con el producto. ¿Cuáles son las funciones del envase? Son proteger el producto, guardar el producto, conservar el producto, identificar el producto que se contiene y facilitar su manejo, transportación y comercialización. Eso es un repasito de la clase pasada. Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del envase, además de las que acabé de presentar, que son proteger, guardar, conservar, identificar y facilitar su manejo? Están presentes acá, voy a profundizar un poquito en ellas. Entonces, dentro de las principales están las siguientes. La primera es conservar las características y propiedades físico-químicas del producto, es decir, lo que tiene que ver con conservar y proteger al producto. Proteger el producto de agentes externos como la humedad y la radiación y contener y organizar el producto en unidades físicas que permitan una adecuada manipulación, transporte y almacenamiento. Ahora, ¿qué características tenemos de los envases? Si tienen alguna inquietud me pueden ir hablando. Características más importantes son las siguientes. La primera, deben ser resistentes. ¿Para qué? Para garantizar la integridad del producto en lo referente a ¿qué? A las roturas, al peso, al apilado, que es cuando colocamos un producto encima de otro, y al transporte, obviamente, para que con el movimientos bruscos de pronto de un camión o de una moto o de un avión o un barco o un contenedor, pues digamos no se vaya a dañar su integridad. Además de esto, deben ser herméticos para proteger el producto del ambiente externo, es decir, que queden bien sellados, que no les entre aire, que no les entre agua, porque estos agentes del ambiente van a hacer que con el tiempo se degrade el producto. Otra característica fundamental es que deben evitar daños ambientales en lo posible, y de esto sobre todo vamos a hablar en el último corte. Hoy en día ya se tiene un poco más de conciencia en cuanto a que los envases no produzcan daños irreparables en el ambiente. Otra característica es que deben impedir la entrada de gases o bacterias que puedan dañar el producto. Y esto está relacionado con la característica de que deben ser herméticos. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Herméticos para qué? Justamente para impedir la entrada de gases, como cuáles, como el mismo aire, porque en el aire hay partículas suspendidas contaminantes como el CO2, o incluso bacterias también que pueden estar en el aire o en los líquidos, entonces por eso es que deben ser diseñados herméticamente. Deben tener cierre hermético, pero debe ser fácil de abrir para su consumo. Entonces, obviamente sí, debe ser hermético, pero no debe ser tan difícil de abrir o cerrar, justamente para que podamos estarlo consumiendo y no sea funcional en ese sentido. Debe ser compatible con el producto para que no se originen reacciones físico-químicas que puedan deteriorar el producto o el envase. Esto es fundamental, fundamental. Por ejemplo, un líquido. Un líquido, sobre todo los líquidos que reaccionan más fácilmente que los sólidos. Es decir, es que difícilmente un sólido reacciona con otro sólido, es más fácil que un sólido reaccione con un líquido, entonces por eso es que sobre todo los líquidos que están contenidos en un envase, se debe determinar bien sus propiedades
físico-químicas para que sea compatible con el envase que lo contiene, porque de pronto, no sé, yo tenga un reactivo, ¿no? Y yo lo envase en un plástico y lo que haga el reactivo es que, no sé, con un poquito de calor de pronto se coma el plástico y se termine derramando el reactivo. Esto podría ser bien complicado, ¿no? Entonces, por eso, digamos que materiales muy delicados deben ser almacenados, sobre todo el vidrio. El vidrio es muy resistente ante la mayoría de líquidos reactivos que se utilizan en la industria. Pero sí, hay que tener en cuenta que el envase y el producto que contiene el envase no vayan a reaccionar. Es decir, no vayan a provocar una reacción química que altere, primero, que dañe el envase y pues por otra parte que altere la integridad y la estructura y las propiedades que tiene el producto. Y por otro lado, debe tener un diseño que facilite la manipulación, el transporte, el almacenado y el destape para el consumidor. Digamos que características muy similares a lo que sería un envase ergonómico, de pronto que tenga un buen agarre, que se pueda manipular fácilmente, ¿sí? Bueno, entonces esas son las características más importantes en cuanto a la función de los envases. Bueno, entonces con esto finalizo la parte de los envases que me había quedado pendiente de la clase pasada. Vamos a comenzar ahora con el tema de los empaques. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento? ¿No? ¿Ninguna? Ok, listo. Bueno, empaques. Empaques. ¿Qué es el empaque? Habíamos hablado la clase pasada de que el empaque es básicamente el envase secundario en la clasificación de los envases de acuerdo a su relación con el producto, ¿sí? Pero pues vamos a ampliar un poco más este concepto acá. En general, tiene una función muy relacionada o está muy relacionada con el marketing de un producto. Es una presentación comercial de la mercancía, va a contribuir pues obviamente a la seguridad de la mercancía o del producto que contenga el empaque durante los desplazamientos que se hagan en la cadena de abastecimiento, también durante su almacenamiento. ¿Para qué? Para al final poder, digamos, vender dándole una buena imagen visual y distinguiéndola de los productos de la competencia. Entonces, digamos que el empaque tiene un sentido bastante comercial relacionado con el marketing. Además de eso, también lo podemos definir como un sistema diseñado donde los productos son acomodados para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo sin que sufran daños. Bien, ¿cuáles son los objetivos de los empaques? El primero es que contiene cierta cantidad de producto, al igual que los envases. Conserva la permanencia de las características del producto durante la vida del mismo, al igual que los envases, claro está. Protege el contenido del producto de alteraciones por la acción de agentes externas, al igual que los envases. Recordemos que el empaque hace parte de la clasificación de los envases. Ahora, este sí no es una característica del envase primario, viene siendo una característica del envase secundario, que es el empaque, y es que logra un vínculo comercial permanente entre un producto y el consumidor. Ahora, ese vínculo debe ser beneficioso tanto para el consumidor como para el productor. Además de eso, promueve la venta, muy relacionado, o sea, su promoción está muy relacionada justamente con ese vínculo comercial. Por otro lado, debe facilitar, claro está, el uso del producto. Proporciona valor de reutilización al comprador y facilita el almacenamiento, la distribución y el manejo del producto, al igual que, digamos, el envase en general. Entonces, esos son los objetivos del empaque. Ahora, el empaque se puede clasificar de acuerdo a su desarrollo de funciones en dos. Tenemos el empaque al consumidor y el empaque industrial.
¿Qué pasa con el empaque al consumidor? Es un empaque que será obtenido por el consumidor como unidad de venta desde su punto de venta, mientras que el empaque industrial es para proteger bienes de fabricante a fabricante. Por lo general, el empaque industrial contiene bienes o materiales para su procesamiento posterior, es decir, que este empaque no suele llegar a las manos del consumidor final. Listo. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, ahora vamos a ver el embalaje. ¿En qué consiste el embalaje? Bueno, muchachos, el embalaje es una forma de empaque, también de envase. El embalaje vendría siendo, según la relación con el producto, ¿qué categoría del envase? ¿Recuerdan la clasificación del empaque, perdón, del envase, de acuerdo a la relación con el producto, que estaba clasificado en 3 categorías? Ay, caramba, no me pusieron cuidado la clase pasada. ¿Si me están escuchando? Ok, muy bien. Gracias, Daniela y María. Así es, vendría siendo el envase terciario. Ajá, que es una forma, sí, de empaque que envuelve, contiene, protege y conserva los productos envasados. Tanto, o sea, digamos que protege el envase primario y el secundario, que vendrían siendo el envase y el empaque. Facilita las operaciones de transporte porque suministra al exterior información sobre las condiciones de manejo, como digamos podemos ver acá en esta caja, que vendría siendo un embalaje. Acá dice, bueno, que no se debe exponer a la lluvia, ni se, que es mejor que esté a la sombra, por ejemplo. Ese tipo de cosas las veremos más adelante. Pero inicialmente creo que ustedes sabrían identificar por estas imágenes el tratamiento que se debe tener con la mercancía que contiene estas cajas, ¿sí? Entonces, sí, digamos que se suele especificar las condiciones de manejo, requisitos, símbolos e identificación de su contenido, además que protege el producto durante su transporte, manipulación y almacenamiento. Digamos que es la protección de la protección de la protección de un producto. Prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte en los modos elegidos. ¿Me recuerdan los tipos de modos que existen? ¿Cuáles son los tipos de modos de transporte que existen actualmente? Modos, sí, los modos de transporte. Sí, así es. Entonces, el embalaje, sí, terrestre, aéreo, fluvial, muy bien. Entonces, el embalaje va a preparar en la forma más adecuada su transporte en los modos que elija la empresa para transportar los productos al exterior o digamos a nivel nacional o internacional y para distintas operaciones a que se someta durante el viaje entre el exportador y el importador cuando es el caso de la logística internacional. Por otro lado, el embalaje sirve, bueno, esto ya lo había mencionado, para proteger el producto, conjunto de productos que se exporten durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo, de manera que esto sí es importante, que lleguen a las manos del destinatario sin que, y el destinatario no necesariamente es el consumidor final. El destinatario puede ser una empresa en otro país o puede ser una empresa, digamos, al interior del país y que después dicho destinatario pueda desembalar la mercancía, luego pueda desempacar para poder vender el producto envasado al consumidor final. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que estos productos embalados lleguen sin ser deteriorados o desperdiciados desde que salieron de las instalaciones del exportador o de la empresa que realizó la producción o el acondicionamiento.
Bueno, con respecto a la historia, vamos a hablar un poquito de la historia del embalaje. Comienza con la utilización de recipientes de arcilla, ya como algunos grupos lo han mencionado, cuya utilización para este fin se remonta al año 8000 antes de nuestra era, o sea, mucho antes de que Jesús viniese al mundo a salvarnos. A partir de ahí ha evolucionado gracias a las nuevas tecnologías y como respuesta pues a las nuevas exigencias del mercado consumidor. Algunos ejemplos de embalajes que se han utilizado y que han ido cambiando con el transcurso del tiempo son los siguientes. En el año 1550 a.C., ¿qué se usaba como embalaje? Dime. Ok. Alguien está hablando, lo voy a silenciar. Listo. Entonces, ¿qué se usaba en el año 1550 antes de Cristo? Se utilizaban las hojas de palma para envolver productos del agro. Digamos que esas prácticas todavía vienen siendo un poco utilizadas, e incluso en este país. No sé si en Cartagena se le llama fiambre, no estoy segura. ¿Sí es fiambre? Cuando se envuelven no en hojas de palma, sino de plátano. Comidas para llevar a los paseos, ustedes me corrigen, o ya no utilizan eso. No, no saben de qué estoy hablando, mejor dicho. Ok, seguiré. ¿Sí me están escuchando? Es que yo no sé si a veces ustedes me escuchan o no, porque a mí se me suele caer el internet últimamente muy seguido, entonces no estoy muy segura. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, hoy en día se suelen volver las comidas, sobre todo en pueblitos o digamos en comunidades rurales, la comida en hojas de plátano, si no estoy mal. Sí, los pasteles, por ejemplo, también. Así es, los tamales. Sí, es una práctica que no se ha perdido. No sé cómo será en Argentina. Digamos que voy a ponerte una exposición especial a la chica de intercambio. Bueno, por otro lado, un poco más reciente, 800 años antes de Cristo, se usaban las hierbas tejidas que después fueron reemplazadas por tejidos. 200 años antes de Cristo se empezaron a utilizar hojas de morena procesadas por los chinos. En, en la era griega y la romana se usaban botas y barriles de madera. Luego, en el año 750 después de Cristo, que uno no suele decir después de Cristo, sino que suele decir el año 750, llega la fabricación del papel al Medio Oriente, Italia y Alemania. Para que vean que sí hay información. En el año 1500, o sea, aproximadamente hace 521 años, aparece el etiquetado para los venenos, para que la gente, no sé si recuerdan o han visto en las películas que antes solían como matar a la gente echándole veneno a las comidas, entonces pues bueno, digamos que hay que tener mucho más cuidado con ese tipo de productos y por eso aparece el etiquetado y el etiquetado luego se vuelve una parte fundamental del envase, el empaque y el embalaje. De hecho, cada vez se especifica mucho más cuáles son todo el contenido de lo que vamos a consumir. 50 años después surge el envoltorio impreso, digamos, dándole importancia al etiquetado. En el año 1700, o sea, hace 321 años, llega a Estados Unidos la fabricación del papel, como lo mencionaron en una de las exposiciones que hicieron hoy. En el año 1841, seguramente en la época de nuestras tatarabuelos, comienzan a utilizarse cajas de cartón dobladas a mano. En el año 1856 aparece el tapón roscado, o sea, ya las tapas, ¿no? Luego en 1890 aparecen las cajas de cartón impresas, dándole nuevamente importancia al etiquetado. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, la importancia del etiquetado. En 1892 se patenta el tapón de corona. En 1909 comienza a utilizarse las cajas atadas con alambre para la carga a granel. Y a partir de 1990, el año en el que yo nací,
El desarrollo de los embalajes, digamos que fue creciendo por la aparición de nuevas tecnologías para adaptarlos a los nuevos requerimientos de los consumidores, y hasta hace pocos años los embalajes de madera fueron los más utilizados. Los hemos visto, por ejemplo, en las estivas o en los pallets, pero en la actualidad su uso ha disminuido en gran medida, debido sobre todo a las exigencias de los requisitos sanitarios, porque la madera, digamos, al entrar en contacto con el agua o la humedad, digamos, suele tener problemas de aparición, no sé, de hongos, por ejemplo, que puede incluso alterar la calidad de los empaques de los productos. Entonces, digamos que se ha disminuido por esto, por los requisitos sanitarios y la aparición de materiales alternativos, sobre todo como el plástico, aunque el cartón pues no se queda atrás. Bueno, deben saber ustedes también que el embalaje es sinónimo del packaging. El packaging nació en el siglo XIX, cuando las nuevas tecnologías hicieron posible que los fabricantes y granjeros abastecieran las tiendas con productos pre-envasados. Por primera vez esos avances permitieron a los granjeros recolectar los productos, envasarlos cuando aún estaban frescos y llevarlos al mercado. Bueno, asimismo, los fabricantes podían envasar sus artículos con un formato atractivo para que los comerciantes lo vendieran con mayor facilidad. O sea, esto de que los embalajes se vuelvan cada vez más atractivos para el consumidor es cierto. Digamos que antes era con un anuncio llamativo, una etiqueta llamativa. Digamos que hoy por hoy es importante que el empaque y el embalaje sean de un material que no afecte o que no dañe tanto al medio ambiente. O sea, le vamos a esa presentación de marketing, le vamos añadiendo hoy en día el hecho de que un producto sea ambientalmente amigable. Bueno, y en cuanto a su presentación es tan importante como lo era en 1895, cuando Jack Daniel sacó al mercado una botella de whisky cuadrada. Entonces vemos cómo ha evolucionado el embalaje. Bien, ahora, ¿cuáles son los objetivos del embalaje? Ya sabemos, al igual que el empaque y el envase, también es proteger las características. Vale, Santiago, no te preocupes. Sí, el embalaje protege las características, pero no del producto como tal, como si lo hace el envase, sino de la carga. O sea, digamos a mayor cantidad. Y preserva también la calidad de los productos que contiene. Otro objetivo bien interesante es que facilita el traslado de la carga. Fíjense que aquí ya no estoy hablando de la unidad del producto, no, estoy hablando de la carga. Recordemos que la carga pues suele ser un poco más grande en volumen. Eso lo vimos en la materia de recibo, almacén, inventario. Y pues además permite su transporte en las mejores condiciones según el modo que se utilice. Facilita en general la manipulación de la carga, el almacenamiento, la unitarización, que este concepto lo vamos a retomar del semestre pasado en la próxima clase, la distribución, las tarifas de los fletes y las primas de seguro. Esos son como los objetivos del embalaje. Bueno, además de eso, pues ya saben, el embalaje se utiliza para envolver, proteger, y esta parte sí me parece importante. Reunir productos previamente envasados y empacados de forma individual. Esa es una característica bien interesante del embalaje, que reúne productos y al reunirlos ya se vuelve una carga y los presenta en forma colectiva con el único objeto de facilitar su manejo, almacenamiento, carga, descarga, distribución y comercialización en general. Es decir, no es lo mismo yo descargar o cargar de a una botella de vino al camión. O sea, imagínense cuánto tardaría esta operación de carga si yo decidiera cargar una botella en cada posibilidad,
Así yo cogiera estas botellas, luego las pusiese en una caja y estas cajas las pusiese una encima de otras, es decir, las apilara, las colocara sobre una estiba y con ayuda de un montacargas subiese la estiba hacia el camión. Sería mucho más fácil y rápido. Bueno, las dimensiones del embalaje, otra característica especial es que llegan a sobrepasar la capacidad ergonómica del ser humano. Y es necesario usar equipos, máquinas y accesorios especiales para moverlo y transportarlo de un lugar a otro. Además del montacargas, quiero que por favor me digan qué otros equipos nos ayudan con la movilización de la carga. Además del montacargas, eso lo vimos el semestre pasado. A ver, muchachos. Muy bien, las grúas. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, las transpaletas, ¿qué más? ¿No te escucho? ¿Qué dices? Bueno, otros son los apiladores. También pueden ser, bueno, sí, los apiladores, transpaletas, las grúas. ¿Los qué? ¿Los qué? Uy, eso no sé qué es, Sebastián. Instrúyeme. De pronto es un sinónimo de alguno de los equipos que hemos mencionado anteriormente, pero sí. Todos estos equipos, como sobrepasan la capacidad ergonómica del ser humano, ustedes saben que para las mujeres es una medida y para los hombres es otra, pues entonces se hace uso de estos equipos en el almacén, en los muelles. Y bueno, en general el embalaje debe cumplir las siguientes características. El embalaje suele estivar, es decir, suele agrupar, protege, también identifica, porque una vez se compilan los productos y se vuelven carga, hay que colocar una etiqueta donde se diferencie las características del producto, pero como les mencioné anteriormente, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Presentación y exhibición. Bien. Listo. Vamos a ver ahora los tipos de embalaje. Son básicamente 4 tipos. Perdón, son básicamente 3 tipos. El primero son los sacos. Por lo general son bolsas de gran tamaño que están diseñadas para uso pesado. Los sacos pueden ser elaborados en materiales flexibles como el papel. ¿En qué suelo almacenar el papel? A ver, ustedes que saben. En bolsas de papel súper grandes y resistentes que se suele almacenar. ¿Nunca han ido a una central de abastos? ¿Nunca han ido a Basurto? Por ejemplo, el azúcar. Así es, el azúcar se suele almacenar en sacos de papel. La harina no estoy segura. El arroz, bueno, sí, puede que sí. Sí. No, el tomate y la papa se suelen almacenar en sacos de fibra textil o de plástico. Pero sí, en el papel, sí, así es. Pero en estos sacos, en los sacos de papel, suelen ser productos a granel que sean muy pequeños y que no se logren escapar a través de los huequitos que hayan en los sacos de fibra de textil o plástico. Entonces, por eso es que el ejemplo de la harina, sí, el ejemplo del arroz, el ejemplo del azúcar, se suelen embalar en estos sacos. De hecho, este tipo de sacos de papel, de fibra textil o plástico, tienen la característica de que sirven como envase primario, secundario y terciario. ¿Sí recuerdan que de eso hablábamos la clase pasada? ¿Sí lo recuerdan? Que cumple con las 3 funciones. El cemento también. ¿Recuerdan? Creo que el cemento también se embala en sacos de papel, pero bastante resistentes, si no estoy mal. O también en sacos de fibra de textil. Bueno, recuerden esto porque yo les voy a dejar una tarea para la próxima clase acerca de esto.
Lo más común es que sean elaborados en papel multicapas para que, pues, para que sean resistentes, con forma tubular, aunque el material de las caras interiores puede ser diferente. ¿Por qué creen eso? Porque creen que el material de la capa interior, o sea, la que está en contacto con el producto, suele ser diferente. Ay, no, están muy aburridos ustedes. Ok, muy bien, Arley. ¿Algo más? Bueno, en fin, así como que eso también lo veremos en clases posteriores, la caja de Tetra Pak, digamos, yo no pudiese exponer cartón con leche o la capa, que la capa interna del Tetra Pak fuese cartón y se expusiera con la leche, esto sería horroroso porque en primer lugar el cartón descompone fácilmente con la humedad o con los líquidos y esto podría hacer que a la leche le pase partículas de cartón, o sea, así que el cartón cuando se vaya descomponiendo pase a la leche, pues nosotros terminaríamos consumiendo leche con cartón. Por eso es que el Tetra Pak tiene varias capas y la capa que está en contacto con la leche es de un material especial que no se degrada en contacto con la leche. Entonces, ok, Alex. Entonces sí, depende, digamos, la capa interior, la que está en contacto con el producto, va a depender mucho de la naturaleza del producto. Bueno, por otro lado tenemos el Big Bag, que es un tipo de embalaje diseñado para adaptarse a las necesidades específicas del empaque, el almacenamiento y transporte de los productos. Este sistema de embalaje resulta el más económico para las empresas que manejan grandes cantidades a graneles. Tienen una forma cúbica, ¿sí? Digamos que está soportada por estas varillitas que ustedes pueden ver acá, de los Big Bag que optimizan el almacenamiento y la carga. Además, por ser flexibles, pueden doblarse debido a lo cual ocupan menos espacio que otros embalajes rígidos. De pronto ustedes no han visto este tipo de embalajes, entonces sería bueno que de pronto revisáramos unos ejemplos luego. Y bueno, también tenemos el pallet o la paleta o la estiva, que es una plataforma de carga, digamos, en Argentina no recuerdo cómo se llama, pero sí, digamos que se suele conocer como pallet, como estiva, como paleta, y es un armazón, ustedes saben, fabricado, puede ser de madera, esa exposición ustedes la tuvieron el año pasado, puede ser de madera, puede ser de plástico, incluso hay unas metálicas en aluminio, hierro, fibra de madera también, u otros materiales que se emplean para el movimiento de la carga. Entonces ustedes saben que en las estivas se suelen apilar cajas, por ejemplo, o se suelen apilar otros productos. También pues nos ayudan, este tipo de pallets nos ayudan al levantamiento de la carga. Recuerden que el levantamiento de la carga se hace a través de las paletas de los equipos, por ejemplo de las transpaletas, que insertan sus paleticas por acá y luego levantan la estiva. Pequeñas grúas, montacargas, que pueden ser manuales, eléctricas o hidráulicas, esto nuevamente, esto lo vimos el semestre pasado, entonces yo espero que ustedes ya sepan cómo sea su funcionamiento. Ah, sí, claro, para el control del inventario del embalaje, justamente. Bueno, y... Ay, se me ha olvidado esto. Ok, sigamos, todavía quedan 15 minutos. Ahora, vamos a ver los factores que se deben tener en cuenta cuando vamos a embalar la mercancía. Entonces, no todos los productos, como esta frase que dice que uno no puede generalizar todo en la vida, pues de la misma manera uno no puede embalar los productos de la misma forma ni utilizar el mismo tipo de embalajes debido a que esto depende de las propiedades de cada producto, de cómo se almacenan, del transporte y de otros factores que van a condicionar el proceso de embalaje.
Pero bueno, entre los factores que se deben tener en cuenta en el proceso de embalaje están los siguientes. El primero y muy importante es la naturaleza y el valor de la carga. Esto nosotros lo vimos el semestre pasado, fue una clase del primer corte cuando veíamos la naturaleza de la carga y el tipo de mercancías, que si es a granel, que si es voluminosa, que si es extravoluminosa, que si es, no sé, sólida, líquida, gaseosa, en fin, esto lo vimos el semestre pasado. También otro factor son las condiciones de manipuleo, mercaje y almacenamiento de la carga. ¿Cómo vamos a manipular la mercancía? ¿Con qué equipos o qué personal la va a manipular? El otro factor para poder definir el proceso de embalaje, por supuesto, es el modo o modos de transporte que se utilizan. Si no es lo mismo yo llevar una pizza en una moto, a llevar una pizza en un carro, a llevar una pizza en un tren, o a llevar una pizza en un barco, o a llevar una pizza en un camión, por ejemplo, porque dependiendo del modo de transporte puede haber más turbulencia en el recorrido y esto puede hacer que el producto esté saltando y pues digamos que para evitar, qué pena, para evitar que salte tanto y se estropee sus propiedades, pues hay que mirar qué tipo de embalaje vamos a utilizar, si hay que utilizar más embalaje del que normalmente se utiliza con otros productos, más capas para protegerlo, etc. Y otro factor muy importante, súper importante, re importantísimo, son los costos y el tipo de embalaje, sobre todo los costos, porque esto hace parte de la planeación de una empresa. ¿Sí? Entonces, eso hay que tratar de optimizarlo. Bueno. Ah, sí. ¿Tuviste conmigo el semestre pasado recibo, almacén, inventario? Bueno, en una de las primeras clases yo explicaba que la carga, mejor dicho, explicaba la naturaleza de la carga, que suele ser, bueno, dependiendo de su estado físico, puede ser sólido, líquido, gaseoso, que puede ser voluminosa, que puede ser extravoluminosa, que puede ser ligera, que puede ser pesada, que puede ser, no me acuerdo en estos momentos, bueno, pero hay una clasificación de la carga y dependiendo de dicha clasificación, pues uno va a embalar. Es decir, no es lo mismo yo, por ejemplo, embalar este cuaderno a embalar un tubo de, no sé, 40 metros de largo. Digamos que es diferente el proceso de embalaje. También depende de si la carga es frágil, si no es frágil, si es más bien resistente, entonces pues todo eso va a depender de cómo yo vaya a embalar. Yo embalo una carga frágil con materiales que protejan mucho más la carga, como por ejemplo envases de vidrio. Son embalados de una forma mucho más cuidadosa y con materiales que protejan mucho más que por ejemplo yo embalar, no sé, botellas de gaseosa, ¿sí? Entonces eso va a depender de la naturaleza de la carga. Bueno, una diferencia, que hay un cuadro comparativo entre empaques y embalaje. Entonces, recordemos, el empaque es una clase de envase al igual que el embalaje, pero el empaque se utiliza sobre todo para comunicar al consumidor. Es como una estrategia de marketing, por decirlo así. Necesita una atractiva, presentación y un gráfico visual bien chévere. Además de eso, el empaque es la manera de presentar el producto a la venta y está orientado hacia el marketing, como lo acabé de decir. Por otro lado, el embalaje es la protección del producto y no tanto del producto, es más como de la carga, sobre todo durante el transporte y el almacenamiento. Y el embalaje está orientado más hacia la logística, mientras que el empaque pues está orientado más hacia el marketing. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ahora las funciones que tiene el empaque y el embalaje. Entonces tenemos la función social.
O no, esperen, yo creo que voy a dejar la clase hasta aquí para poderles explicar lo de cómo podrían investigar lo de las exposiciones para los otros grupos. Voy a detener.